estuvieron viendo la plataforma hoy, que ya cargué el foro. O sea, ya está el foro en el mosaico de presentación. Se los voy a mostrar. A ver. ¿Puede ser que no esté habilitado para que lo veamos? Entiendo que está Sí, habilitado. sí, porque ya participaron incluso. Ah, ¿sí? Pero Creo que lo hice hoy a la tarde, ¿eh? A ver. Sí, está uno que eligieron tema Apple. Ah, sí, buenísimo, está bien. Entendieron el tema de la prioridad por tiempo. Sí, 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 sí. Ya está habilitado. Miren, se los comparto. Este es el foro. ¿Dónde lo encuentro? En el mosaico de presentación. ¿Ven? Van a presentación. Acá está el enlace Zoom. Acá abajo, ¿ven? Foro para la definición de grupo de trabajo. Entramos ahí. Y ahí pueden ir participando. Que ya veo que Bárbara Mabel Sánchez ya subió. Tenemos un grupo de 2 con Fiamma. Garde, así se pronuncia, ¿no? Por ahí lo estoy pronunciando. Profe Garde. Gracias. Y eligieron Apple. Entonces ya el tema Apple ya tiene 2 participantes. ¿Se entiende? O sea, Apple puede, cada tema puede tener un máximo de 7 participantes. Está tanto sea individual o colectivo. Bueno, acá puse más o menos las pautas a tener en cuenta, ¿no? Son 3 temas: Microsoft, Apple y Linux. Lo pueden hacer en forma individual, se pueden agrupar con la cantidad que ustedes deseen. Si es un tema que no está tomado por nadie, puede ser un grupo de 7 y ya está, ese tema está cubierto. Pero, por ejemplo, si se quiere hacer un grupo de Apple, podría ser un grupo de máximo 5, porque ya hay un grupo de 2. Ahí ya completamos el cupo de Apple. Tenemos 7 para cada uno. Por eso puse ahí, cada tema tendrá un máximo de 7 entre los grupos y quienes eligieron hacerlo en forma individual. Si alguien quiere hacerlo en forma individual, está bueno que también lo ponga en el foro. Profe, yo voy a trabajar solo y voy a hacer Linux. Perfecto, ya está ocupada una plaza para Linux. El foro lo cierro una semana antes de largar el TP, para el 20/5. ¿Está? Si hay personas que todavía no definieron el grupo y el tema en el foro, cuando yo cierro el foro, esas personas lo van a tener que resolver el trabajo práctico en forma individual y les va a tocar un tema random, o sea, alguno que haya quedado con plazas libres. O sea, no van a poder elegir el tema. Pero bueno, tienen un mes. Hoy es más de un mes tienen. Hoy es 15 de abril y el foro se cierra el 20/5. Lo que está bueno es que cuanto antes lo pongan ya se aseguran la plaza. ¿Está? Con el tema. Así que bueno, igual ahí están todos los ítems a tener en cuenta y de todas formas, gente, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier inquietud, me lo dicen. Por ahí, no sé, hay un tema que ya tiene 4 inscritos y hay otro grupo de 4 que quiere hacer ese mismo tema. Me manda un mensaje: profe, nosotros somos 4, pero quedaría ese tema con 8. Bueno, está bien. Uno más arriba, uno más abajo de diferencia no hace la cuestión. ¿Se entiende? O sea, es flexible, es un poco flexible. No, lo que no me gustaría es que quede muy desparejo cada tema. Pero más o menos, uno más, uno menos, no pasa nada. ¿Está? ¿Se entendió eso, gente? También podemos poner ahí en el foro, porque por ejemplo hay muchos que no nos conocemos y no sabemos quiénes cursan. De última poner si alguien quiere hacer, unirse y demás. Úsenlo, ese es un espacio de ustedes. Genial. Es un espacio de ustedes. O sea, úsenlo. Claro, la contra
ustedes, claro, nunca cursaron, excepto, no sé, un par que veo por aquí, creo que nunca cursaron presencial en el instituto. O sea que no sé. Creo que Jorge de Lorenzo sí, hemos cursado presencial y Sergio de Polo, si no me equivoco. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. Sí, y, sí, sí. Buena memoria, profe. ¿Se ¿vieron? acuerda, profe? Y he tenido alumnos, he tenido, desde el año 98 hasta la fecha, he tenido unos cuantos. Pero bueno, uno se acuerda, más o menos. Más o menos. Pero bueno. O sea que el resto entiendo que ustedes ya empezaron prácticamente en la virtualidad. O sea, no. Y sé que es difícil. Me pasa, por ejemplo, mi pareja está estudiando, está haciendo la licenciatura en psicopedagogía. Y nada, también está cursando virtual y no conoce a nadie. No conoce a nadie y tiene que hacer un trabajo, obligatoriamente lo tiene que hacer con un grupo de 13, con gente que no conoce. Y es difícil. O sea, ya es todo un tema organizarse para hacer un trabajo en equipo, en grupo. Cuando uno se conoce, sabe cómo trabaja y se puede organizar, está bárbaro, pero con gente que uno ni siquiera, o sea, no conoce, que quizás es un número en un celu nada más. Entiendo que es difícil. Por eso yo dejo abierta la posibilidad de hacerlo en forma individual. O sea, quien lo quiere hacer en forma autónoma, no hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Está? Eso trae ventajas y desventajas. La ventaja es que lo hace uno, se puede organizar, hay tiempo para hacerlo, porque van a tener muchos días para hacerlo, pero la desventaja es que es mayor trabajo. Pero nada, a ella le pasó que se juntó, o sea, tuvieron que armar un grupo de 13 y ahí finalmente el trabajo lo hicieron entre 3. ¿Entendés? 10 no hicieron nada. 10 no ¿Y hicieron había nada. dedito acusador, un postdata, fulano no hizo nada? No, hay gente grande. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? No, porque el otro día vi que había en otra facultad habilitaron eso justamente, que pusieran, que acusen, digamos, a sus compañeros. Eso es como que después cuando te cruzas en el curso o te trompeas o... Es un poco fuerte eso, qué sé yo. Claro. A mí alguna vez me ha pasado que me han entregado un trabajo práctico y alguien me dijo, profe, tal persona no hizo absolutamente nada. Pero eso queda off the record, digamos. ¿Se entiende, no? Porque el nombre y la firma están en el trabajo. No sé, es un problema de relaciones sociales. Por eso yo entiendo que en la virtualidad es muy difícil agruparse. Entonces yo no voy a obligar a nada, voy a dejar libertad. Voy a dejar libertad porque entiendo que no es nada fácil hacer una agrupación. Si hubiéramos estado en la presencialidad, que nos veíamos todos los jueves y ustedes se iban a ver casi todos los días, les hubiera dicho, se divide el curso en 3 grupos. Se organizan, se dividen en 3 grupos, y en la presencialidad no es solamente entregar el Word, es una presentación de ese trabajo. Una presentación que por lo general preparan un PowerPoint y exponen, ¿se entiende, no? Ahora, por una cuestión de tiempo, es simplemente entregar el Word, nada más. Pero en la presencialidad se hacen 3 grupos y se pasa al frente con diapositivas, con láminas, con el recurso que elijan y exponen todo el trabajo. Eso así es como hacemos cuando estamos en el instituto. Pero bueno, uno se tiene que adaptar a las circunstancias y como viene la mano, me parece que este año no creo. Ya está, ya es seguro, ya para enero era seguro que íbamos a tener virtualidad hasta las vacaciones de invierno.
como está viniendo la mano, creo que este año va a seguir así. Así que nada, nada, yo ya no digo espero que tal día, espero que tal mes, porque cada vez que dije eso no se me dio, no voy a decir más nada, pero yo quiero volver al instituto. Es así, las clases tienen algo, las clases presenciales tienen algo que uno, por más recursos que tenga, por más visión remota y que nos conectemos y demás, esto no lo puede suplir. El hecho de estar uno ahí. Yo voy explicando y voy viendo el clima de la clase. Yo me doy cuenta cuando más o menos me siguen, cuando entienden lo que voy diciendo, cuando están perdidos y desesperados, o sea, también me doy cuenta. Entonces, en base a eso, sé para dónde arrancar. Por eso el otro día le hablaba que para mí es tan importante poder verles, porque nada, me siento, o sea, como que hay más feedback, hay más interacción. Aunque más no sea con mirarlos, con el gesto. Yo ya, para mí es importante, más que nada cuando estamos así, con la pantalla, con todos los mosaicos. Una vez que empezamos a compartir, no tanto. Pero bueno, nada, obviamente eso es algo que es opcional. Ustedes pueden elegir, tienen la libertad de encenderla y de apagarla, no hay ningún problema. Bueno, a ver, ¿qué les parece? Si no queda alguna duda, alguien quiere aportar algo más, y si no, ya seguimos con lo que habíamos dejado el jueves pasado. ¿Seguimos? Arranquemos nomás. Sí, seguimos. Sí, arranque, profe. Arranquemos, bien. Estábamos viendo memoria principal, ¿correcto? Lo que no recuerdo bien es en qué diapositiva nos habíamos quedado. Creo que en esta. Estábamos viendo los pasos para una lectura y una escritura. ¿Puede ser? Sí, creo que estábamos en eso. Esto lo vimos. La lectura la habíamos visto. Por las Ahí, dudas. profe. Hasta Arrancamos. acá habíamos llegado. Punto 3. Bien, gracias. Bueno, vamos a repetirlo todo, entonces así nos queda bien completo. Como dijimos el otro día, el procesador muchas veces debe acceder a la memoria principal. Cuando decimos que el procesador accede a la memoria principal, puede ser por dos motivos: para realizar una operación de lectura o para realizar una operación de escritura. Cuando decimos que el procesador realiza una operación de lectura, significa que parte del contenido de la memoria va a ser leído por el procesador, o sea, se lee y una copia de ese contenido llega al procesador. Y cuando decimos que el procesador hace una operación de escritura, es que valores que tenemos en el procesador, que por lo general es información, se van a escribir en la memoria principal. O sea, el sentido es al revés, va desde el procesador hacia la memoria, se escribe en la memoria. Entonces, teniendo en cuenta que los canales de comunicación que tenemos entre procesador y memoria son las líneas de datos o bus de datos, las líneas de dirección o bus de direcciones y la línea LE, la línea de lectura-escritura. Teniendo en cuenta estos tres canales, vemos cuáles son los pasos. En este caso de lectura. Primero el procesador va a habilitar la línea LE, la va a poner en 1. Eso me está diciendo que se va a realizar una lectura. Después, el procesador va a poner en las líneas de dirección un valor, que es el valor de la dirección de memoria a la que se quiere apuntar. En este caso, en este ejemplo,
¿Ven? Es la dirección 0207 y apunta exactamente a esa dirección de memoria. Y el tercer paso, una copia de esa posición que fue direccionada, esa más las subsiguientes. ¿Cuántas? Y eso está directamente relacionado con el word o el ancho de bus de la línea de datos. ¿Se acuerdan del word o el ancho de bus? Que decíamos que una línea de datos puede tener un word de 2, de 4, de 8. 2, 4, 8 bytes. O sea que serían 2, 4, 8 posiciones de memoria. ¿Está? Si lo vemos con el concepto de ancho de bus, podemos decir que el word, o sea, el ancho de bus es de 16 bits, de 32 bits, de 64 bits. Y, digamos, de acuerdo a ese ancho de bus es como trabaja todo ese sistema central. Debe haber un procesador capaz de trabajar también con eso, o sea, que trabaja, por ejemplo, en 64 bits o en 32. Incluso hay sistemas, hay distintas versiones de sistemas operativos que se van adaptando a cómo trabaja ese sistema central, si trabaja 32 a 64 y demás. En este caso, en este ejemplo, el Word es de 2, o sea, trabaja en 16 bits. Es una máquina un poco vieja, pero no importa, para el ejemplo sirve. O sea, se selecciona la posición que se direccionó más las subsiguientes de acuerdo al Word. Acá se seleccionan 2. ¿Por qué? Porque en este equipo hay un Word de 2. Si este equipo trabajara, por ejemplo, en 32 bits, es 4 por 8, seleccionaría 4 posiciones. La direccionada más las 3 subsiguientes. Y si trabajara en 64 bits, es un Word de 8. Es la direccionada más las 7 subsiguientes. ¿Está? En este ejemplo es de 2. Entonces el contenido de esas posiciones de memoria se copia en la línea de datos y viaja por la línea de datos hasta llegar al procesador, completando así la operación de lectura. ¿Está bien? Ahora bien, vamos a ver la operación de escritura. Es muy similar a la lectura. Primero, el procesador va a habilitar la línea LE y la va a poner en 0. Cuando la pone en 0, me está diciendo que se va a realizar una escritura. Una escritura. Cuando una línea está en 0 o en 1, significa que en esa línea no pasa electricidad o pasa electricidad. ¿Está? Si no tiene corriente, se está transportando un 0. Si tiene electricidad, se está transportando un 1. ¿Está? Entonces se queda en 0. O sea, está avisando que va a ser una escritura. Después, el procesador va a colocar en las líneas de datos, en el bus de datos, el valor que se va a almacenar. Después, el tercer paso, el procesador va a colocar en las líneas de direcciones la dirección donde se quiere guardar ese valor. Y por último, una copia de ese valor que venía en la línea de datos se guarda en la posición direccionada más las subsiguientes de acuerdo al Word. ¿Está? Entonces, repasando. Primero, la línea LE se pone en 0. Está indicando que se va a hacer una escritura. Después, el procesador coloca en la línea de datos el valor que se quiere guardar en memoria. Tercer paso, el procesador coloca en la línea de direcciones la dirección de memoria donde se quiere guardar ese valor. En este caso 0207, apunta, y cuando ya está apuntado y tengo el valor en la línea de datos, una copia de ese valor que venía en la línea de datos se escribe en la celda direccionada y en las siguientes de acuerdo al Word. En este caso,
son 2 posiciones, nada más porque es un Word de 2. ¿Qué pasa con el contenido anterior? O sea, lo que teníamos antes en esas posiciones de memoria, se pierde, se pisa. Exactamente como pasa cuando le asignamos un nuevo valor a una variable, el valor anterior se pisa. ¿Está? ¿Quedó claro esto, gente? Sí, profe. Bueno, sigamos avanzando. Bárbaro, gracias. Bien, este es un tema que es uno de los grandes problemas que tiene la parte de RAM de la memoria principal desde la primera generación de computadoras, que es el tiempo de acceso. Es el tiempo de acceso. Pero primero, para saber cuál es el problema, primero vamos a ver el concepto de tiempo de acceso. ¿Qué es tiempo de acceso a memoria? Es el tiempo que transcurre entre que se direcciona, entre que el procesador direcciona una posición de memoria y se realice la operación, que puede ser lectura o puede ser escritura. El procesador direcciona y pasa un tiempo hasta que se logra hacer la lectura o la escritura. Ese tiempo es el tiempo de acceso. Y varía de acuerdo al modelo de memoria. Incluso dentro de una misma marca de chips de memoria, hay modelos que tienen distinto tiempo de acceso. Hoy por hoy tenemos algunas RAM, algunas Kingston, hay otra marca también muy buena, que ahora no me sale el nombre, que están en 10 nanosegundos. Son realmente igual, así todo, el tiempo de acceso es uno de los cuellos de botella en el tránsito, en el rendimiento del sistema central. Porque para los tiempos del sistema central es un montón de tiempo. Mire, acá en este texto, que ya tiene unos años, habla de 70 nanosegundos, ¿no? No hace falta decir 70, porque hoy podemos encontrar de 20, de 15, de 10. Bueno, es enorme ese tiempo, es muchísimo. Es muchísimo y ahora que sigamos avanzando con los siguientes temas van a ver por qué es tanto tiempo. ¿Se entiende lo que es un nanosegundo? Vamos a explicarlo brevemente. Si yo un segundo lo divido en 1000, cada una de esas partes es un milisegundo. 1000 milisegundos es un segundo. Si yo a un milisegundo, o sea, a la milésima parte de un segundo, lo divido en 1000, tengo un microsegundo. Un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. O sea que 1.000.000 de microsegundos constituyen un segundo. 1.000.000 de microsegundos. Si yo a un microsegundo lo divido en 1000, tengo un nanosegundo. O sea que un nanosegundo es la 1.000.000.000ª parte de un segundo. O sea, un segundo tiene 1.000.000.000 de nanosegundos. Y estamos hablando de memorias que tardan 10, 15 nanosegundos en accederse. Y les estoy diciendo que son re lentas. Decir, wow. Y sí, cuando veamos ejecución de instrucciones y veamos los tiempos de los procesadores, van a ver que la memoria se queda atrás. Y eso es un problema histórico en todas las computadoras. Porque si bien
los rendimientos de las memorias van evolucionando y son cada vez mejor, también es cierto que los procesadores también van evolucionando y son cada vez mejor. O sea, es una carrera sin fin. Y siempre el tiempo de acceso a memoria RAM es lento. Es lento. Por más que estemos hablando de 10 nanosegundos. Quizás es muy difícil de entender lo rápido que sucede. Pero bueno, ya después vamos a medida que avancemos con la cursada, vamos a entender por qué es lento, e incluso hay toda una unidad que se la vamos a dedicar a la solución que existe a ese problema de tiempo de acceso a memoria principal. Quizás alguno o alguna ya lo sabe. Si lo quiere decir, buenísimo. Es la existencia de la memoria caché. La memoria caché existe por el problema que hay en el tiempo de acceso a memoria principal. Si no, no existiría. Si no, no existiría. Pero bueno, ya les estoy spoileando toda una unidad, gente. Bueno, nada. Sigamos avanzando. ¿Quedó claro tiempo de acceso a memoria? Sí. Bien. Entonces, como dijimos, la memoria principal está constituida por la RAM y por la ROM. Son memorias, son tipos de memorias que tienen muchas similitudes y muchas diferencias a la vez. Veamos. RAM es una sigla en inglés que es Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Eso es, ¿alguien sabe qué significa que cuando una memoria es de acceso aleatorio? Una memoria es de acceso aleatorio cuando el tiempo de acceso a todas las posiciones de esa memoria es exactamente igual. ¿Se entiende? Yo puedo tener una memoria de 8 GB. El jueves pasado habíamos... ¿Puedo ir al colegio? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, quizás se abrió un micrófono. No, profe, quería consultar algo. ¿Cómo era cuando el tiempo de acceso? Cuando el tiempo de acceso a cualquier posición de esa memoria es siempre el mismo. Ya sea la primera posición, una posición por el medio o la última posición de la memoria. Tenga la posición que tenga esa dirección de memoria, el tiempo de acceso siempre es el mismo. Esa es una memoria random access. ¿Está? Sí, profe. Y está, hoy intuitivamente uno puede decir, pero bueno, todas las memorias son así. Y no. No siempre fueron así. No siempre fueron así las memorias. Hay varios tipos de accesos. En una época habían grandes computadoras donde el tiempo de acceso a la memoria era secuencial. No era aleatorio. ¿Por qué era secuencial? Porque la memoria físicamente, los registros de memoria estaban guardados en cintas. En cintas. ¿Vieron esas películas de la década del 60 donde las computadoras parecen un placard? Que hay un montón de cintas enormes así que van girando en la pared y unos... Bueno, existieron esas computadoras. Existieron. Las memorias eran una cinta, un carrete de 35 milímetros de ancho, ¿no? Que se ponían, o sea, sería lo más, el pariente de ese tipo de cintas que quizás hemos llegado a conocer o no, ustedes son muy chiquis, son los cassettes. ¿Alguien escuchó música en cassette? No, son todos pibes. Son todos chicos. La mayoría, imagino. Ni siquiera en CD. En los Wallbank. Claro. Pero ya no se... ¿Cuánto hace que no se usan los cassettes? Un montón. Yo ya olvidé la última vez que escuché un cassette. Escuché la última vez que puse un CD para escuchar música.
Y en mi casa tengo 5.000 y pico de CD. ¿Se entiende? Tengo muebles llenos de CD y no los uso porque quiero escuchar algo y me resulta más fácil encontrarlo en la máquina o en el celu. Y nada. Entonces, cuando yo quería escuchar un tema en un cassette, quería escuchar el tema 4, el cassette estaba rebobinado. Para llegar a ese tema 4 tenía que pasar un tiempo. O la lapicera. La lapicera, si tenía un Walkman a pila, obviamente que lo iba a adelantar con la lapicera. Si era un equipo, o sea, lo adelantaba. ¿El tema cuál es? Para cada tema me insumía distinto tiempo llegar. Si yo quería buscar el primer tema, lo tenía al toque. El segundo adelantaba un poquito. El octavo tema tenía que correrme un montón. ¿Se entiende? Lo mismo pasaba con las memorias en esas computadoras. Cuando el procesador quería acceder a una posición de memoria, tanto sea para lectura o para escritura, el tiempo de acceso a esa memoria era variable, porque el acceso era secuencial. Tenía que recorrer desde la primera posición todas las posiciones hasta llegar a la posición a la que quería acceder. Entonces, no es poca cosa que hoy las memorias tengan acceso aleatorio. El tiempo, ese tiempo de acceso que tarda el procesador para acceder a esa posición de memoria es exactamente el mismo en cualquier posición de todas las memorias. ¿Está? Porque a veces uno está acostumbrado a decir memoria RAM, sí, memoria de acceso aleatorio, pero ¿sabemos qué significa acceso aleatorio? Random access. Cuando una memoria es random access, bueno, es eso. Es eso. ¿Está? Entonces, y la ROM también es una sigla en inglés que es Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Qué significa que es de solo lectura? En realidad es una mentira, ya me está mintiendo, la definición me está mintiendo. Porque si fuera de solo lectura, o sea, ¿quién la escribió? No se escribió sola la memoria. En algún momento se escribió. Pues, o sea, aunque sea cuando se fabricó y después a partir de ahí sí, solamente para leer. Solamente para leer. ¿Está? Pero bueno, eso es lo que significa cuando un dispositivo es ROM. Y hoy en día los dispositivos ROM ya dejaron de ser de solo lectura, y eso lo vamos a ampliar ahora en unos minutos. Características de la ROM comparadas con la RAM. Tanto la RAM como la ROM son de acceso aleatorio. El hecho de que la RAM lo tenga en su definición no significa que la ROM no tenga también acceso aleatorio. La ROM también es de acceso aleatorio, por más que no tenga el nombre, o sea, también es random access. Para acceder a cualquier posición de la ROM se tarda exactamente el mismo tiempo de acceso. Ahora bien, una diferencia entre la RAM y la ROM es que el tiempo de acceso en una RAM es el mismo, me demanda al mismo tiempo hacer una lectura que hacer una escritura. Eso no pasa con la ROM. Las ROM tienen lectura rápida, pero escritura muy lenta. En mayor o menor medida hay una diferencia de velocidad de tiempo de acceso en cualquier tipo de dispositivo ROM entre lectura y escritura. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, las memorias, un pendrive, las memorias flash. Son dispositivos ROM, pero nosotros enchufamos un pendrive en la compu, nos ponemos a trabajar, y queda menos de un minuto, ¿no? Salimos y entramos y seguimos con esto, gente. Bien, profe. Bueno, salimos y entramos.
Como les decía, en las memorias ROM hay una diferencia entre el tiempo de acceso a una lectura y el tiempo de acceso a una escritura. La lectura siempre es más rápida que la escritura. Pueden hacer, incluso hay dispositivos ROM donde les podría decir que casi ni se nota, pero sí, también se puede notar la diferencia de tiempo. Ustedes, o sea, en un pendrive, el tiempo en que se tarda, por ejemplo, en leer un archivo, o sea, vamos a suponer que tenemos cualquier archivo en un pendrive, puede ser un tema de música, un video, un Word, un Excel, un CPP, el que sea. Y lo copiamos del pendrive a la computadora. En ese caso se está haciendo una lectura en la ROM, o sea, en el pendrive. Y ese proceso de copiado, donde se lee ese archivo, va a tardar una cantidad de tiempo. Si ese mismo archivo yo lo quiero volver a guardar en el pendrive, voy a tardar más tiempo. Voy a tardar más tiempo. Si lo prueban con un archivo un poco grande, una peli, un video pesado, así, fíjense que el tiempo de diferencia se nota. Pasa que en el día a día uno así trabajando, nada, bueno, se está copiando, se está guardando. Tampoco es que es un tiempo, bueno, me voy a hacer un café mientras escribe este archivo, no, nada. O sea, pero hay una diferencia de tiempo. De hecho, si ustedes compran un pendrive en el blister que viene, donde están todas las especificaciones técnicas de ese pendrive, les va a aparecer cuál es el tiempo de acceso de lectura y cuál es el tiempo de acceso de escritura. Y ahí van a ver la diferencia. Y así como es en un pendrive, que es una flash ROM, en todos los tipos de dispositivos ROM pasa lo mismo. Y en el que menos se nota es precisamente en la flash, donde quizás la brecha es la más cortita de todas. En otros tipos de dispositivos ROM la brecha es mucho mayor, mucho más importante. Y bueno, por último, entre diferencias. Sí. Consulta. ¿Qué es volátil? ¿Cómo? Volátil. Ah, bueno, justamente íbamos a hablar de eso, Manuel. Justo íbamos a... Perdón. No, perfecto. Metido. No, pero no es metido, sos alumno, o sea, preguntá todo lo que quieras. Vos hacés de cuenta que yo soy el profe. Ah, un momento, lo soy, o sea que nada, pregúntame. Volátil y no volátil. Una memoria es volátil cuando se corta el suministro de energía en el equipo, se pierde todo lo que hay. Se borra todo lo que hay. Las memorias RAM son volátiles. Las memorias de trabajo, la memoria principal, donde se cargan los programas que se van a ejecutar, se carga el sistema operativo y todo lo demás. Cuando se apaga la computadora, se pierde todo. En cambio, en un dispositivo ROM, por más que se le corte el suministro de energía, sigue conservando los archivos que está conteniendo, que está almacenando. Eso significa que es no volátil. ¿Está? Han salido unos nuevos dispositivos RAM que son no volátiles, que los está desarrollando Intel, que es el Intel Optane. Pero, a ver, son dispositivos que hoy en el mercado son carísimos. Solamente funcionan con computadoras cuyo procesador es Intel. Y nada, va a revolucionar todo lo que es la RAM, porque
como cada vez que aparece una nueva tecnología, hoy es algo raro y es algo caro. Dentro de un tiempo va a ser el estándar. Así que ya los voy mencionando. O sea, por ahora sigamos diciendo que las RAM son volátiles. ¿Está? Pero como todo esto es dinámico, esto va cambiando, ¿sí? Consulta. Ponele, yo como para entender bien qué es lo que es volátil, a través de la explicación que usted hizo, ¿no? Volátil viene a ser, ¿qué es lo que elimina? Efímero, se pierde, se borra, la memoria queda vacía. Vos ahora en este momento tenés la computadora prendida, Sí. en la computadora, en la memoria RAM de tu computadora tenés un montón de cosas cargadas. Tenés cargado el sistema operativo, tenés cargado las instrucciones del Zoom, tenés cargado la del Google Chrome, si estás usando ese navegador o cualquier otro. Si abrís el Word se carga, todos los datos que usás también se cargan en memoria. Es la memoria de trabajo de la computadora. Cuando vos apagás la computadora, esa memoria queda vacía. Se vacía toda. Se perdió todo lo que estaba guardando. No es una memoria de almacenamiento, es una memoria de trabajo. Es una memoria de trabajo. Es efímero. Se cortó la luz, perdí todo. ¿Está? En cambio, una ROM es no volátil. ¿Qué significa? Se cortó el suministro de energía, sin embargo, el contenido sigue estando. Yo un pendrive lo puedo llevar de un lado al otro, y la mayoría del tiempo un pendrive no está enchufado. Cuando no está enchufado no tiene energía, y sin embargo sigue conservando los archivos. ¿Por qué? Porque es no volátil. ¿Está? ¿Se entendió el concepto, Manuel? Sí, se entendió. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, hemos visto diferencias y similitudes entre RAM y ROM. Sigamos avanzando. Bueno, esto es todo un poco lo que estuve comentando, ahí lo tienen en los apuntes. Y nos queda, vamos a hablar un poquito de la ROM. La ROM es parte de la memoria principal, es un sector muy pequeño a comparación de la RAM, que forma parte de la memoria principal que tiene ciertas funciones. En el universo PC, en la ROM tenemos cargado el BIOS. El BIOS es un programa, es una sigla, Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. ¿Y qué es lo que hace el BIOS? El BIOS es el primer programa que se ejecuta cuando se enciende una computadora. Es el primer programa que se empieza a ejecutar, que está guardado en la ROM, está guardado en la memoria principal. Antes que el sistema operativo, antes que cualquier otra cosa. Lo primero que hace el BIOS es verificar que todos los componentes de hardware estén bien configurados, que no haya ningún conflicto entre ellos. Primero verifica con qué elementos de hardware cuenta y si están bien configurados. Una vez que verifica eso, se produce lo que en la jerga se llama el buteo, o sea, se butea la máquina, o sea, se carga el sistema operativo. Recién ahí se carga el sistema operativo en la memoria RAM, en la principal. Una vez que el BIOS carga los archivos del sistema, o sea, el sistema operativo en la memoria RAM, ahí se empieza a ejecutar el sistema operativo y se empieza a cargar, sea el sistema operativo que sea. Sea el que sea, puede ser Windows, puede ser Linux, pues el que sea. ¿Está? Pero primero es el BIOS.
Esto quizás lo vieron con Fabián en Introducción a la Informática. Seguramente lo habrán visto. Pero bueno, nunca está de más saber, o sea, eso está en la ROM y ese es el principal contenido de la ROM, que es el BIOS. ¿Está? Buena pregunta, Roberto. Sí, Sergio, decime. Los errores que se generan al inicio, que son errores sonoros, ¿son generados por la ROM? Son generados por el BIOS. La ROM contiene el BIOS. Sí, uno dice la ROM. En realidad son generados por el BIOS, por el programa, por el sistemita, que está contenido en la ROM. Normalmente en una PC de escritorio, cuando el BIOS hace el chequeo de hardware, si está todo bien, se escucha un bip común, ¿no? Ahora, hay unos códigos, ustedes lo pueden, si lo googlean, lo van a encontrar, de todos los tipos de bips que puede generar el BIOS de acuerdo a lo que encuentra en la configuración de hardware, y de acuerdo a ese código, esos bips nos indican dónde encontró el conflicto. En vez de el bip común, pip, que hace la computadora, hacían las de escritorio, ahora ya no sé si ya ni se escucha eso, pero antes en una PC de escritorio era re normal, encendías y escuchabas ese bip. Ahora si de repente escuchabas pip, pip, o escuchabas uno largo y uno corto, pip, pip, bueno, cualquier otra cosa que no sea un bip común me está marcando un problema. Hay un problema de hardware, que puede ser de una cosa y de la otra. Yo tuve que dar un parcial cuando estudiaba, o sea, en uno de los parciales que me tomaron, nos preguntaban, ¿este código qué significa? Este código, como si me hubiera servido para algo en mi carrera. No me sirvió absolutamente para nada. No me sirvió absolutamente para nada porque de última escuchaba algo distinto y si tenía la tablita me fijaba en la tablita y por lo menos, bueno, sabía de dónde era, pero de una forma u otra se lo tenía que llevar al servicio técnico. Así que nada. Pero sí, ese bip lo genera el BIOS. Ese bip lo genera el BIOS. Gracias. No, por favor. Y además, en esa ROM, además de tener el BIOS, hay otra serie de elementos como algunos programas que se usan para la transferencia de datos entre periféricos y memoria. Tanto sea en entrada de datos o en salida de información, que son complementarios del sistema operativo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, más en detalle. Y también trae algunas tablitas de discos rígidos y demás, con características, cuando uno está instalando un nuevo disco rígido y demás, y uno puede sacar las características de esas tablas. El caso es que básicamente igual cuando uno dice ROM, enseguida lo que se nos viene a la cabeza es el BIOS. Ese es el principal contenido de la memoria ROM, es el programa BIOS. Bien. Otro temita. Bit de paridad. ¿Qué es el bit de paridad y para qué se emplea? En las primeras generaciones de computadoras, muchas veces cuando se tenía que transmitir un valor guardado en un dispositivo, se tenía que transmitir a otro dispositivo a través de un bus, podía pasar que se generara lo que se llama errores por inversión. ¿Qué quiere decir? Se tiene que transmitir un valor, no se olviden que es una serie de bits, de ceros y unos, donde si se está transmitiendo un 1 hay corriente y donde se está transmitiendo un 0
es cero corriente. Entonces, toda esa serie de cablecitos que vienen en paralelo y que constituyen el bus y que realizan la comunicación en estos dos dispositivos, se encienden o se apagan de acuerdo al valor que quieran transmitir. Pero a veces, estos equipos, como todos los fierros, como todas las máquinas, podían llegar a tener ciertos problemas. Ruidos electrónicos, interferencias electromagnéticas, o sea, podía llegar a tener cualquier tipo de interferencia que causaba de que, por ejemplo, algunos de esos bits lleguen invertidos. Si se transmitía un 1, quizás uno de los bits llegó como 0, o al revés, se estaba transmitiendo un 0 y en realidad llegó un 1. Entonces, eso causa una serie de inconvenientes grandes, por más que sea que el valor que se transmita sea una serie de bits largos, así y demás, con que cambie una cifra ya está cambiándose el valor. Y eso causaba, o sea, problemas muy grandes. Entonces, ¿qué fue lo que o sea, una de las soluciones que se diseñaron en ese momento y que todavía es el día de hoy, que la siguen teniendo las computadoras, es el bit de paridad. El bit de paridad es un bit extra que tenemos por cada posición, por ejemplo, de memoria, por cada valor que se quiere transmitir, también se transmite un bit más. Por ejemplo, yo quiero transmitir un byte. Entre un dispositivo y otro, yo voy a necesitar, son 8 bits, son 8 valores, que pueden ser ceros o unos. Pero además de esos 8 cablecitos, voy a tener uno más, que es para el bit de paridad. Y el bit de paridad, como todos los bits, pueden ser ceros o unos. Pero, ¿qué valor se le da al bit de paridad cuando se va a realizar la transmisión? Se le va a dar un valor tal que la cantidad de números 1 que hay en esa transmisión, entre los 8 bits y el bit de paridad, sea una cantidad par. Sea una cantidad par. Por ejemplo, si yo quiero transmitir el valor 01, 00, 00, 11, yo ahí tengo 3 unos. Es una cantidad impar. Entonces el bit de paridad va a ser un 1 para que en la sumatoria total yo tenga una cantidad par. 3 más 1, 4, es par. ¿Se entendió? Entonces la transmisión se hace con el bit de paridad con el valor 1. Entonces, cuando llega ese valor al dispositivo que recibe el mensaje, lo primero que se hace es chequear la cantidad de unos, que sea un número par. Porque si hubo una inversión, si un 1 se transformó en 0, o si un 0 se transformó en 1, la cantidad de números 1 que llegó al receptor es impar. Entonces se desestima esa transmisión, porque se detecta que hubo una inversión. ¿Se entendió eso? Sí, profe. O sea, es simple. Profe, le hago una consulta. Entonces, este bit de paridad lo que hace es reemplazar al bit que se convirtió, digamos, que se transformó o se invirtió. No, no lo reemplaza, es como una especie de fusible, Alba. Me dice si la transmisión estuvo bien o no. Me levanta el pulgar o me lo baja. Genial, gracias. ¿Entendés? O sea, si el
el componente receptor cuenta la cantidad de unos. Si es una cantidad par, pulgar para arriba. Si es cantidad impar, pulgar para abajo y se desestima esa transmisión. ¿Está? Sí, gracias, profe. No, por favor. La existencia del bit de paridad redujo los problemas de errores de inversión en un 92% aproximadamente. O sea que se redujo en forma considerable. ¿Todavía hay errores en las computadoras, errores por inversión? Sí, todavía siguen existiendo. La computadora que tienen ustedes en su casa, la que tengo yo, todavía es algo que existe, pero es tan ínfimo que se desestima. O sea, está con la aparición del bit de paridad, desapareció prácticamente todo. Además, es cierto que han mejorado los dispositivos electrónicos. Esos problemas de interferencias electromagnéticas, ruidos, corrientes parásitas y demás que podían llegar a causar la inversión de alguno de esos valores, se redujo en forma drástica. Y cada vez más, porque hoy en día los dispositivos, los componentes de una computadora, son componentes sólidos, cada vez quedan menos componentes mecánicos. Antes, mi primer PC estaba lleno de componentes mecánicos. Hoy, ¿qué queda mecánico? La unidad de disco rígido, a no ser que le quiera poner unos estados sólidos, ¿se entiende? Ya cada vez hay menos piezas móviles, hay menos motorcitos. Bueno, el cooler todavía existe, hay que enfriar el procesador, hasta que no se encuentre una forma más efectiva de enfriar ciertos componentes, va a seguir existiendo. Pero cada vez es menos, y cada vez son más seguros. Entonces, ya las computadoras no tienen problemas, o sea, con la alteración de estos valores, con las inversiones. Nadie me preguntó qué pasa si dos cifras se invierten. Porque si dos ceros se convierten en dos unos, llega a igual una cantidad par. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ese es el pequeño porcentaje que yo les hablaba, que no es detectado por el controlador del bit de paridad. O sea, no es 100% efectivo. Es un 90 y pico % efectivo, ¿se entiende? O se pueden llegar a invertir 2 bits. ¿Está? Pero las posibilidades son muy pequeñas. Son muy pequeñas y no afecta el rendimiento de las aplicaciones que se están corriendo. O sea, con el bit de paridad se puede decir que se solucionó el problema por errores de inversión. ¿Está, gente? ¿Alguna preguntita más sobre el bit de paridad? Todo esto igual lo van a tener creo que ya lo tienen, y si no, se lo subo hoy, esta presentación a la plataforma. Además de la grabación de la clase, les voy a subir el PowerPoint, se lo pueden descargar y así lo pueden ver tranqui. Así que lo pueden repasar. Bien. Vamos a ver ahora un cuadrito comparativo de memorias Random Access. Así terminamos con este tema de memorias. A ver. Las memorias Random Access, o sea, de acceso aleatorio, se pueden dividir en 3 clases. Por un lado, las de lectura y escritura, que son las RAM, el universo de las RAM propiamente dichas. Donde están las DRAM, las SRAM, las VRAM. ¿Y cuáles son las características de estas memorias?
que tienen el mismo tiempo de acceso en lectura y escritura, y que además cada dirección puede ser escrita y reescrita todas las cantidades de veces que sean necesarias. Por último, hay que aclarar que son memorias volátiles. ¿Está? Este cuadrito, en el futuro cercano, va a tener una clase nueva, que es similar a la que acabo de explicar, con la diferencia de que no son volátiles. Vuelvo a mencionar el Intel Optane. Pero todavía no lo vamos a considerar. Pero ya sabemos que existe y que se viene. Eso es lo que se viene. Pero bueno. Rapidito, les voy a explicar diferencia entre DRAM, SRAM y VRAM. Todas son RAM, como ya conocemos, pero la que empieza con D es de Dynamic RAM, RAM dinámica. La que empieza con S es Static RAM o RAM estática. Y la que empieza con V es Video RAM. Entonces, dinámica y estática. ¿Qué significa dinámica? ¿Qué significa estática? ¿Y cuáles son los rendimientos de cada una de ellas? La memoria RAM dinámica, la DRAM, son dispositivos de memoria cuyo cada posición de memoria está formada por 8 capacitores, donde cada capacitor guarda un bit de memoria. Un capacitor es un dispositivo electrónico, se los voy a comentar bien superficialmente. Esto no pretende ser una clase de ingeniería electrónica, ¿se entiende, no? Me llega a escuchar, yo empecé estudiando ingeniería electrónica, me llega a escuchar mi profe explicándolo así, me va a decir, usted, ¿cuánto se sacó en el final? Me va a decir, y ahora lo explica de esa forma. No, bien sencillito, porque no es el objetivo, ¿se entiende? Un capacitor es un dispositivo capaz de almacenar una carga de energía. La mantiene hasta que la suelta de repente. O sea, que puede estar cargado o descargado. Cuando un capacitor está cargado, se considera que está guardado un 1. Cuando está descargado, se considera que está guardando un 0. Capacitores hay en todos lados. En todos lados está lleno de capacitores. En los circuitos electrónicos, e incluso hay capacitores enormes, más grandes que un celular, como una lata de cerveza, ¿no? O sea, grandes así, un capacitor solo. Depende cuál sea la utilidad. Pero todos hacen lo mismo, todos almacenan energía y las descargan de repente. Por ejemplo, los motores eléctricos que tienen las heladeras tienen un capacitor donde se carga energía. ¿Por qué? Porque cuando la heladera se apaga, porque entra el automático, queda el motor apagado, cuando ese motor tiene que arrancar, necesita hacer mucha fuerza. Entonces en ese momento se libera el capacitor y el capacitor le da esa patada, esa fuerza extra para que el motor empiece a girar y siga funcionando. Una vez que arrancó el motor, el capacitor se empieza a llenar nuevamente. Por eso se dice generalmente que no conviene enchufar y desenchufar seguido una heladera. ¿Por qué? Porque si yo lo hago, el capacitor todavía no volvió a cargar, no va a tener fuerza para cargar y puedo quemar el motor. Es una especie de burro de arranque de un auto, el capacitor. Nada, listo, no voy a hablar más de capacitores. O sea, ¿qué es lo que me interesa? Y de autos tampoco, profe. ¿Y de autos tampoco? No, mejor no, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que me interesa que sepamos? Que es un dispositivo que puede almacenar o no una cierta carga de energía.
Si está cargada, se guarda un 1, si está descargado, se guarda un 0. ¿Está? En cambio, una memoria RAM estática está formada por transistores, por 8 transistores. Cada posición es un transistor. Tampoco es mi objetivo explicarle cómo funciona un transistor. Pero un transistor tiene una entrada y 2 posibles salidas, donde se amplifica la señal que está recibiendo. Pero puede salir por una salida o por la otra. Si sale por una salida, es un 1. Si sale por la otra, es un 0. ¿Está? Y no voy a ampliar más en detalles. Transistores hay de todos los tamaños. Hay transistores, qué sé yo, grandes como un reloj pulsera. Nunca vieron un equipo, un cabezal Marshall alguien toca la guitarra, el bajo, vieron los cabezales, los equipos de audio y demás, los transistores son enormes. Y generan mucho calor, por eso tienen tantos disipadores. Pero bueno, acá son pequeños. Imagínense que millones y millones de transistores que guardan cada uno un bit de memoria ocupan un chip. Lo mismo con los capacitores. ¿Por qué se le dice estática a la que está formada por transistores? Porque no necesita el refresco permanente de energía. En cambio, la que está formada por capacitores sí. Necesita un refresco permanente de energía para evitar que se descarguen los capacitores. Porque se pueden llegar a descargar solos. Por eso por eso se le dice dinámica. Y a la otra se le dice estática, la de transistores. Bien, la memoria principal, la parte RAM de la memoria principal es dinámica, es DRAM. Es DRAM, RAM dinámica, o sea, está formada por capacitores. Si yo comparo un dispositivo dinámico con uno estático, además de esas características técnicas, voy a notar lo siguiente. El tiempo de acceso a una memoria RAM estática es considerablemente menor al tiempo de acceso a una RAM dinámica. Para acceder a una posición de una RAM estática es prácticamente instantáneo. Es lo que me marca la velocidad de la luz, nada más. Es instantáneo. En cambio, a la dinámica estamos hablando de un tiempo de acceso de varios nanosegundos. ¿Está? Entonces uno puede pensar, pero ¿cómo? Si la estática es tan buena, ¿por qué la memoria principal no se constituye como una memoria estática para toda la memoria principal y se terminaron todos los problemas de tiempo de acceso? Porque no se puede por varios problemas. Por empezar, el volumen. Por más que ambos dispositivos sean verdaderamente chiquitos, el volumen que ocupa una memoria de transistores es considerablemente mayor a la de los capacitores. No solamente eso, sino que el calor residual que generan los transistores me implicaría para una memoria estándar de una computadora tener todo un equipo de refrigeración simplemente para bajarle la temperatura que emiten los transistores de la memoria. Es muchísimo el calor. Y tercero y fundamental, el precio. El precio, la diferencia de precio por byte almacenado entre una memoria estática y una dinámica es abismal. Por esos tres motivos, las memorias principales, la memoria RAM de las memorias principales de las computadoras son memorias dinámicas formadas por transistores.
¿Hay dispositivos SRAM en las computadoras? Sí. Ya los vamos a ver. Ya los vamos a ver. En el capítulo no, en el capítulo siguiente, en los próximos capítulos. Ya vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, bueno, hoy estoy spoileando todo. La memoria caché está formada por memoria estática. ¿Está? Bueno, ¿qué más de RAM? Bueno, VRAM no hay mucho que decir, es video RAM, es la porción RAM que va en las placas de video. Es una RAM que está preparada especialmente para el manejo de información y datos, o sea, de valores, todo en lo que sea para video. Por eso se llama específicamente video RAM, que es la que va en las placas de video. Bien, entonces, vamos a hablar de las ROM, rapidito. Ya veo que vamos a tener que conectarnos una vez más, aunque sea 5 minutos. La ROM está dividido en 2 sectores, 2 clases. Las ROM propiamente dichas, que son las ROM y las PROM, las que tenemos abajo, que son así. Estas memorias, una vez que fueron escritas, ya son inalterables, ya no se pueden volver a reescribir más. No se pueden cambiar, ¿no? Y obviamente no son volátiles como todas las ROM. Las primeras ROM que aparecieron fueron las ROM, propiamente dicho, que de fábrica ya venían escritas. La segunda generación de ROM fueron las PROM, que significan Programmable ROM, o sea, ROM programables, que venían vacías y el fabricante de computadoras se encargaba de llenarlas, de escribirlas, con su propio software. Pero esto se escribía una vez sola y después no se volvía a reescribir. Luego apareció el segundo universo de las ROM, que son las RMM, Read Mostly Memory, memorias para ser mayormente leídas. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte del tiempo son leídas, pero se pueden volver a escribir. La primera fue la EPROM, Electronic PROM, Electronic Programmable ROM, o sea, una ROM programable electrónica. Perdón, electrónica no, Erasable de borrable. Es una memoria que venía con un sticker en el lomo, el chip, venía un sticker. ¿Por qué? Porque en el chip había un hueco en el lomo de ese chip donde se llegaba a ver el microcircuito, que tenía una película que reaccionaba a la luz ultravioleta. Si ustedes le sacaban al sticker a ese chip, los tenían unos segundos debajo de un tubo fluorescente, a los pocos segundos se borraba todo. Y después permitía volver a escribir. Esas eran las EPROM. La evolución de las EPROM fueron las EEPROM y se nos acaba el tiempo. Bueno, salimos, entramos y terminamos la clase, gente. Salimos, entramos y terminamos. Nos queda 5 minutos. Bueno. Ahí vamos. Bien. Entonces, como les decía recién, las EPROM eran unas memorias que se podían borrar en su totalidad simplemente exponiéndolas a la luz. Cualquiera las podía borrar. El problema que tenía era que no cualquiera la podía volver a escribir. ¿Se entiende, no? Son del principio de los 90. Que era algo muy raro y muy caro. Yo tenía un amigo que le gustaba... en esa época todos teníamos que meter mano en las computadoras porque no existían servicios técnicos, no existían casas de electrónica, de computadoras donde hubiera servicio técnico, no existía nada. O sea, había una PC por manzana, con mucho, o sea, no había 5 en cada casa como hay hoy, ¿se entiende, no?
Estoy hablando de otro mundo, pre-internet. Entonces, a nosotros no nos quedaba otra que meter mano en todo, cambiar el sistema operativo, cambiar el disco rígido, o sea, cualquier trabajo que tuviéramos que hacer lo hacíamos nosotros mismos. Tenía un conocido que tenía una máquina con una ROM que era EEPROM. Y no creía eso de la... Estos son, no, mirá, me vendieron una ROM común y le pusieron un sticker. ¿Y qué hizo? Levantó el sticker y borró la ROM. No la pudo volver a encender más y no tuvo a nadie que se la pudiera arreglar. O sea, tuvo que comprar una ROM nueva. Nada. Pero se dio el gusto. Se dio el gusto de probarla. Yo fui testigo de cómo funciona la EEPROM. Y nada, porque no era, o sea, no cualquiera tenía, o sea, digamos, los recursos como para poder cargar una ROM. Los fabricantes de computadoras lo podían hacer. Así que nada. O sea, ¿dejó de ser ROM propiamente dicha? Sí. ¿Pasó a ser una RMM? Sí. ¿Servía de algo? La verdad que no mucho. La gran revolución se dio con las EEPROM, que son incluso las que hoy actualmente están en las computadoras. Las ROM BIOS que tenemos en nuestras máquinas son EEPROM, que son reprogramables en forma electrónica. Hoy las ROM, como dice la definición, son RMM, Read Mostly Memory, mayormente para ser leídas. Las ROM prácticamente son siempre leídas, pero cada tanto se puede tener una actualización. O sea, no toda, no es que se borra toda y se carga todo otra vez, sino una actualización. Se escribe en un sector, se actualiza algo del BIOS y nada más. O sea, siempre lo tenemos actualizado. Es más, hoy en día es totalmente transparente para nosotros. Y eso lo maneja las actualizaciones del fabricante de la computadora. Que uno lo puede configurar para que nos pregunten si queremos que se actualicen o en forma automática. Lo dejamos automático y cada vez que viene una actualización para la ROM se actualiza. Ya es transparente. Afortunadamente, cada vez hay muchas más cosas transparentes. Hoy en día las ROM son así, son RMM con el tipo EEPROM, Electronic Erasable PROM. ¿Está? Por último, ahí figuran las flash ROM, que ya un poco hemos hablado de ellas, que son las tarjetas para cámaras, las tarjetas de celulares, los pendrives y demás, que son de todos los tipos de ROM existentes, los que se acerca el tiempo de acceso entre lectura y escritura están más cerca entre sí. Sin embargo, sigue habiendo diferencia entre lectura y escritura. La escritura es lenta comparada con la lectura. ¿Está? Y con esto terminamos el cuadrito. No sé si queda alguna pregunta. No, profe. No, solamente verlo de nuevo después. Bueno, sí, es mucha información. Es mucha información. Pero bueno, lo bueno es que ya en unos minutos ya van a tener el PowerPoint en su disposición y en unas horas van a tener la clase ya subida, el enlace para que la puedan volver a ver. Y el jueves que viene vamos a empezar a estudiar la ejecución de las instrucciones. Cómo se ejecutan las instrucciones, bit a bit, en código máquina, cómo es la interacción entre memoria y procesador, cómo es el pasaje de los valores, cómo es que se realizan los cálculos, cómo es que se dan las órdenes. ¿Con los números binarios? Sí, o sea, con números binarios. Igual, los números binarios es lo que menos nos va a interesar. Vamos a ver los números, van a ver que ahí hay números, pero el hecho no nos importa, sino el mecanismo de cómo, o sea, cuáles son los pasos
para la ejecución de las instrucciones. De hecho, vamos a poner una instrucción en código fuente de ejemplo, una asignación con una pequeña operación, que puede ser en cualquier lenguaje. Vamos a ver cómo se transforma en código máquina, cómo se carga en memoria y cómo se va ejecutando cada uno de, o sea, todas esas microinstrucciones en las cuales se transforma esa instrucción. Y cuando terminemos, esto nos va a llevar 3 clases más o menos. Cuando terminemos, incluso podemos poner un procesador de ejemplo que trabaje a tantos hertz y podemos llegar a hacer un cálculo de cuántos nanosegundos tardaría en ejecutarse esa instrucción que escribimos en código fuente. Por ejemplo, en C++. Podemos llegar a tener un estimado bastante acertado, si conocemos bien el tiempo de acceso a memoria del equipo y si conocemos bien el procesador a cuánto trabaja el equipo. Esa va a ser el cierre de la unidad, va a ser eso. O sea, lo vamos a desmenuzar. A ver, desmenuzar con todo no, porque ya les vuelvo a decir, no es ingeniería electrónica. Ellos lo desmenuzan mucho más. No es nuestro objetivo ser ingenieros electrónicos, sino saber qué es lo que pasa allá adentro. Eso sí. Entonces, hasta ese nivel lo vamos a ver con profundidad para entender cómo se ejecutan las instrucciones. Eso lo empezamos a ver el jueves que viene. Yo les diría, esas clases tratemos de estar todos. Porque después pasa eso, que no pudieron asistir, pueden ver la grabación, pueden ver el PowerPoint, pero se van a quedar en banda. O sea, porque me van a seguir preguntando de esto de acá que termine el cuatrimestre. Yo lo sé por experiencia. Entonces, mi recomendación, o sea, no es que es difícil, tiene muchas cosas. Tenemos que estar ahí, con todas las antenas prendidas, seguimos el hilo, cazamos el concepto y está, y ya está. Después simplemente va a ser repasarlo. Está igual, yo les voy diciendo qué es lo que a mí me interesa que retengamos bien, que eso lo tengamos bien claro. Además de todas las cosas que vamos a ir viendo. Pero bueno, esto arrancamos el jueves que viene, con esta nueva parte de la cursada, que es ejecución de instrucciones. Bueno, gente, si no queda ninguna pregunta más, ninguna duda, alguien quiere aclarar algo, si no es así, me despido, que tengan una buena semana, pásenla bien, cuídense, miren que afuera está muy difícil la cosa, ya no quiero mirar más los números porque me espanto. Bueno, a cuidarse. Nos vemos, gente. Buena semana. Nos vemos, profe. Gracias. Buena semana.